Bien, amigos, el Sábado Agropecuario ha estado con nosotros desde casi el mismo inicio de la revista 110. Ramón Santos, Quesada, Wilson Pichardo, de nuevo Ramón Santos, han estado presentes aquí. Le hemos pedido a Wilson que estuviera con nosotros este fin de año para revisar un poco el saldo del sector agropecuario en el 2025. Se estila de que, y no solamente aquí, en el mundo entero los ministros de Agricultura, su gestión se evalúa por la producción. Y sobre todo por una parte de la producción, de que no haya escasez, porque el aumento de precios generalmente es generada por la escasez o por la abundancia. Cuando hay abundancia, hay descenso de los precios, y cuando hay escasez, se disparan. También tenemos que Wilson nos enseñó que en el sector agropecuario tiene que haber un equilibrio en el que el productor tiene que ganar para poder vivir, y el consumidor y el gobierno tiene que tratar de que el consumidor adquiera productos a precios justos, que lo pueda adquirir. Ese es un equilibrio muy difícil, pero posible. También hay un factor que incide mucho, y es un factor que a veces los intereses son los que prevalecen, y es que nuestro país, salvo uno o dos rubros, no produce el 100% de sus necesidades, y tenemos que importar el déficit. Nos pasa con la mayoría de los productos. Solamente se dice que tenemos arroz y pollo, pero si discutimos bien el arroz y el pollo, también vemos que los insumos que se usan para producir el pollo son importados casi en un 100%. Es decir, que ahí solamente tenemos la mano de obra y el veterinario. Sin embargo, nosotros queremos que Wilson nos cuente cómo ha sido el año en que lo único que podemos decir es que no ha habido escasez. Ahora, no sabemos exactamente si hemos tenido de todo lo que hemos necesitado. Ahora, eso produjo un aumento de precios. Sin embargo, cuando revisamos los precios que nos hace llegar, por ejemplo, Elías Barreras Corporán desde Nueva York, vemos que también allá los productos han encarecido. Sin tratar de caer en lo político, Wilson, ¿cómo ha sido el año en cuanto a escasez y precios? Sí, buenos días a los productores y técnicos de esta revista agropecuaria. Fíjese, no sé si usted quiere que lo hagamos por renglones, cuáles fueron los éxitos y la parte más importante de que usted tiene más de 20 o 40 años diciendo es mejor que haya producto y caro, pero que haya. Mira, si ponemos la parte pecuaria dividiendo de la parte agrícola en lo que es, vamos de la parte acuicultura, la parte de la tilapia, el 2025 terminó el 2025 con una producción de 1.3 a 1.350.000 libras de tilapia, pero hay un problema que el consumo es un poco más de 4 millones. Hay unos cerca de 1.000 o 1.200 productores de tilapia. Hay que seguir motivando, incentivando
con de las diferentes asociaciones de productores de tilapia, y eso tiene un nombre, Vitorino Rodríguez, que es un técnico muy calificado que ha desarrollado lo que es la tecnología óptima para tú tener una cantidad anual y poder disminuir las importaciones de este producto que es el más consumido como pescado en el país, la tilapia. Si vamos a los ovinos caprinos, ahí no hay muchas estadísticas, se mantuvo más o menos bien con algunas actividades que realizaron, el precio de, como decimos, la carne de chivo se mantiene, hay chivo por a 300, 350 pesos la libra y así sucesivamente. En la parte de la ganadería de bovino, la parte de carne, fue la parte más importante porque en los últimos años, y el 2025 más bien, la introducción de alta genética de ganado de carne, se ha logrado que muchos productores hayan incentivado y se ha insertado el modelo de ganadería regenerativa, combinando lo que es ganado de carne con leche, por el asunto del precio de la carne de res a nivel mundial, más que se aumentó las exportaciones de ganado de res, de aquí llegando a los 20 o 25 millones de dólares en el 2025. Eso es importante, no tanto, eso es muy poco, esas exportaciones, aunque dicen que son carne de tercera, cuarta categoría, porque realmente aquí no hay esa cantidad de pie de cría o de hembra para tú tener una alta producción. Sin embargo, en conversaciones con los productores de ganado de carne, dice, bueno, por primera vez nosotros podemos darnos el lujo de dar concentrado o alimento en el ganado de carne. Un sistema de pastoreo con suministro de minerales y alimentos, y se vendió en pie a 145 y a 150 pesos. Anda por los 150 pesos el kilo de ganado de res. Eso es importante porque hay un margen de beneficio, hay rentabilidad por una serie de factores que ya hemos mencionado y que realmente lo que hace falta es mayor cantidad de hembra. En la parte de ganado de leche es importante señalar que a veces tú dices, bueno, se ha producido bastante, hay unos números por ahí, yo creo en el Banco Central, de unos 900 a 1.000 millones de litros de leche por año en 2025. Yo pienso que si tú calculas el aporte, por ejemplo, la valoración de la producción, lo que es el valor de la producción, el ganado bovino se comercializó. En el 2024 hubo una comercialización o un valor de la producción de unos 42, 43 mil millones de pesos. Y el ganado de leche y la leche fresca, no el ganado, la leche fresca tuvo un valor en la producción de unos 21 mil millones de pesos. Eso te da 900 y tanto, pero cuando tú calculas los 160 puestos de centro de acopio, más que muchos ganaderos, que tú dices, bueno, era un 3.5% ganadería especializada, solamente ganado de leche, Horting, Padrón Suizo, pero hay mucha ganadería que se le ha insertado el ganado de carne, aunque ha disminuido esa parte, pero se han metido otros, en lugar de salirse y meter esa carne nada más, se ha hecho una mezcla de ganado de carne con ganado de leche. Y yo pienso que sí, que como dice el Banco Central, yo pienso que puede haber llegado, a mí el número me daba hasta 1.000 millones más 7 litros, pero 900 millones de litros yo pienso que es factible y es un logro, aunque, y bueno, que hay muchas importaciones. Las últimas importaciones hasta septiembre hay unos 270, 300 millones de dólares hasta septiembre, pero finalizado el año con leche en polvo y la leche maternizada, los quesos, puede llegar cerca de 500 millones de dólares. En lo que es el cerdo es un poquito cuesta arriba porque realmente, aunque se ha mantenido una producción con los pocos que queda, porque muchos productores de cerdo que tenían 1.000 y pico, 2.000, desde el 2021 no produce, y hay un problema de que se está importando el 80% de la carne de cerdo, unos 370 millones de dólares, y eso hace que tú tengas que repensar y sentarse, ven qué vamos a hacer con la peste porcina africana, que la Dirección General de Ganadería ha hecho un trabajo. A eso se debió que el pollo fuera mucho más sonado en esta época. Sí, ahí hubo varias aristas. Da la percepción, la sensación. Sí, lo que pasa es que hubo de que el pollo
Es como la única proteína que tenemos, el pollo y el huevo. Y el huevo. La res y el cerdo como que bajaron de... Sí, lo que pasa es que hubo cerdo suficiente porque se importó una gran cantidad, cerca del 80%, y eso mantuvo, como usted dice, es importante que haya disponibilidad del producto. En pollo, saliendo del cerdo, lo que quería decir que en la PPA se ha hecho un gran trabajo en la Dirección General de Ganadería tratando de controlar, y yo creo que tienen que sentarse ya las autoridades, cuerpo gubernamental agropecuario, con los productores, con los no productores y algunos consumidores, el comercio, a ver si vamos a erradicar. Eso depende de la cantidad de cerdo que quede de madre, los costos de eso y una política real bien definida. Eso hay que sentarse. Estamos de acuerdo con muchos productores que yo creo que con la cantidad de madre se puede hacer. Mira el pollo, hay un asunto. En esta Navidad de los productores, a final de octubre se importaron cerca de 2.5 millones de pollo, prácticamente fresco de Estados Unidos. Pero los productores de la Asociación Dominicana de Agricultura garantizaron unos 24.5 millones. ¿Qué pasó? Que el pollo se disparó. Es verdad, eso bueno, el cerdo... No, por primera vez nosotros verificamos que el pollo estuvo más caro que dos productos del cerdo, que fueron la chuleta y la pierna en los supermercados. Entonces, y en algunos mercados. ¿Qué pasa? Vino una soya con una calidad en términos de concentración de proteína con un 3 o un 4% menos. Eso hizo que salieran los 24.5 millones de pollo a la calle. Pero ¿qué pasa? Esa cantidad, en lugar de tener 4.60, 4.80 libras, tuvieron menos libras, menos de 4 libras. Pero también afectó el asunto de la fertilización porque salieron menos huevos fértiles. Cuando tú tienes menos proteína afecta a todo. Hubo que buscar inclusive proteína, buscar otros ingredientes para compensar ese 3% de proteína y eso hizo una merma. Pero también hubo un sistema de especulación con muchos pequeños y medianos productores que, bueno, esta semana, el martes, en Ciudad Central, los pollos en granja estaban a 65. Esa era la situación real. Pero seguía la Asociación Dominicana de Agricultura vendiéndolo a 48 pesos. Yo he explicado muchísimas veces por qué es la ganancia en los diferentes sectores, siempre mencionando que 16 productores te producen cerca de 18 millones de pollos. Esa es la suerte. Aquí hay pollo por la Asociación Dominicana de Agricultura porque te produce cerca de los 22.5, ellos producen 18. Entonces eso cuenta bastante y eso es importantísimo que la gente lo sepa. Los pequeños y medianos productores te producen 5, 5.5, a veces 6 millones de pollos. Eso es lo que produce, esa es la realidad. Entonces, el pollo se mantuvo, la escasez fue una combinación de eso que le dije ahora y además que este diciembre hubo una mayor demanda que el diciembre de 2024. Eso es importante. Y cabe señalar que aquí, aunque no hay estadística porque los censos, pero el haitiano consume mucho pico y pala, eso viene del pollo. En el huevo hubo algo importante que se logró hacer exportaciones a los diferentes países del Caribe, Cuba, Aruba, Haití. Eso hizo que se replanteara lo que es las reproductoras livianas y en consecuencia la ponedora que andan por unos 12.5 millones de ponedoras que aquí se están produciendo 320, 330 millones de huevos mensual, aunque la Organización Mundial de Salud dice que hay que consumir 365 huevos por año, aquí se consume 170 huevos por año. Entonces, ¿qué pasó? El huevo tiene cerca de 2 años a un nivel en granja de 5.60. Eso significa que los productores de huevo, por primera vez, han tenido un margen de beneficio bien alto en comparación con muchos años atrás. Todo el mundo sabe que un margen de beneficio en huevo siempre es 10, 20, 25 centavos. Tienen 2 años ganando casi $1 por huevo, porque los costos operacionales de producir un solo huevo son 3.90 a 4 pesos y se mantiene en 5.60. Y eso es importante, igual que el pollo. ¿Qué cuesta producir un pollo en República Dominicana? 38.5 los grandes productores de la ADA y 40 pesos los pequeños y medianos productores. Saquen ustedes su conclusión ahí con esos datos que le estoy dando. Entonces, en conclusión, el año 2025 en cuanto a productividad fue un año importante en la parte pecuaria porque hubo una alta productividad en los diferentes renglones y se importó lo que faltaba. Yo lo que pienso que el desafío más importante para el 2026 es
La crisis láctea que anunció, vi en el periódico hoy que anunciara el asesor del poder de lechero, el asesor agropecuario, Eric Rivero, y otra gente que me llamaron de diferentes países, que hay va a haber una crisis en el sector de lácteo 2026. Yo tengo un dato por ahí, que en el 2017, 23 de junio, los organismos analistas de lo que es la situación lechera a nivel mundial, Rainbow Bank, entre otros, dijeron, miren señores, en 13 años, en 2017, va a haber una crisis porque en todos estos años, porque en el 2030, de los 128 millones de productores de leche a nivel mundial, va a haber 14 millones menos. Va a haber 1.200 millones de habitantes más demandando productos lácteos. Entonces, ¿cuál es el problema fundamental para el 2026? Que tiene que sentarse el cuerpo gubernamental agropecuario con los productores. Alto precio de las materias primas que conforman el alimento, los minerales, los fertilizantes, los herbicidas, una política definida de lo que debe ser los incentivos a los productores de leche. Pero hay algo importante que no es un relajo. Señores, es una realidad el cambio climático que afecta todo lo que es la producción pecuaria y agrícola. Aquí tienen que ponerse serio en eso. Entonces, hay una situación. Santo está con nosotros. Sí. Y yo quisiera, y confieso que no manejo el tema 100%. En la producción de comida de un país, todo el mundo sabe que salud, educación, comida y vivienda son responsabilidades de los gobiernos de suplirle a sus pueblos. Pero no es que ellos los producen, es que ellos que tienen que propiciar las condiciones para que los sectores que producen esas sean eficientes y puedan cumplir eso. En todas esas cosas, los países como nosotros tenemos problemas, por eso nos llamamos subdesarrollados, porque no tenemos, todavía hay hambre. Hasta en Estados Unidos hay pequeños sectores que pasan hambre. Sí. Es decir, que cuando usted dice que aquí hay hambre, no significa que es una crítica a los gobiernos. Claro. Mi pregunta es, en el sector agropecuario, ¿cuál es la responsabilidad de un gobierno que yo veo que tiene un departamento de rotulación de tierra, de semillas, de asesoría, pero el gobierno no es productor? Realmente, Ramón y Wilson, ¿cuál es el rol de un gobierno en la producción nacional? ¿Qué es lo que debe hacer? Bueno, hay términos a veces que se confunden, porque el gobierno quien traza es la política de desarrollo, pero ¿qué pasa? Bueno, trazar la política. Dentro de la política de desarrollo de productos pecuarios y de productos agropecuarios está los alimentos, que algunos son demasiado sensibles y pasan a ser productos políticos, como decía yo el sábado pasado. Entonces ya ahí el gobierno invierte dinero, invierte recursos y mete la mano en la comercialización de ellos, aunque hay un régimen de libre comercio en el mundo. Yo quise, me alegra que Wilson no esté aquí, que hablé con esta muchacha para que lo llamara para que hablara de la parte pecuaria, porque nosotros, como yo soy agrónomo, soy más hacia los productos comestibles y a veces la pecuaria se nota, excepto cuando vienen los facultos. Hay un problema, él comenzó con algo que yo no sé si es pecuario o que fue la tilapia. Sí. ¿Es pecuario? Sí, es más pecuario porque a un agrónomo no lo buscan para que digan que una producción de tilapia está un poquito enferma, que están tristes, buscan a un veterinario, porque los veterinarios son los que manejan el tema de la proteína animal, y también aquí eso es de primera. Bueno, usted vio yo la cifra que dio Wilson ahí, muy interesante, porque ese tema yo lo tenía para la semana pasada el tema de los márgenes, y Wilson habló claro y dijo 25 a 50 centavos es un margen más o menos adecuado para la cantidad, porque usted dirá, bueno, pero también la inversión es grande. Esos proyectos avícolas, a veces cuando se ganan un peso no hay que ponerse bravo. El otro día yo le decía a Michelle, hay que decirle a la gente
los responsables de la política agropecuaria del gobierno tienen que decirle a la gente lo que cuestan las cosas, porque si un dominicano sabe que producir un huevo vale 6 pesos, da 8 pesos con más tranquilidad por él. Sí. Pero si él cree que es que lo están engañando, porque el comerciante desde que va y le preguntan, ¿y cómo está la cosa? No, díganle a los productores que eso está muy caro. Entonces los productores siguen pagando la java del margen que ellos se ganan. Claro. Entonces, lo que se trata es de una política agropecuaria y comercial en armonía con todo el mundo, que el productor gane lo que tenga que ganar. Porque la gente dice, bueno, pero 1 peso es mucho, porque 1 peso de 7, ¿cuánto es? Es un 16, 17%. Claro. Pero, ok, la producción es diaria, pero la inversión es por el año. Cualquier productor te produce 20,000 huevos diarios. Exacto, y 100,000 y 1 millón también. Sí. Ya eso está de moda, pero dice un refrán viejo, muy sabio, que según es el pájaro, es el nido. Mira, Ramón. Entonces, según es la inversión, así es cuando viene para abajo. Eso es como cuando una gente, tú dices, bueno, pero tú te estás ganando 1 peso y tienes 100,000 gallinas, el 80% de postura son 80,000, ¿verdad? Tú te estás ganando 80,000 pesos diarios, pero cuando estás perdiendo 1 peso, estás perdiendo 80,000 diarios. Pero lo que nosotros quisiéramos es lo siguiente. Yo a veces escucho comentaristas que le dan muy duro al Ministerio de Agricultura y otros comentaristas que hablan muy bien. Nosotros no es nuestro papel aplaudir, porque el ministro actual de Agricultura, y todos los ministros, porque aquí hemos buscado ministros que son productores, tuvimos 2 o 3 que han sido productores. Sin embargo, nosotros quisiéramos saber, realmente, no es medir la gestión del actual ministerio, sino cuál es el papel de un gobierno, como tú dijiste al principio, para que su pueblo, yo vi una vez un ministro ruso de Agricultura que renunció, porque ese año él no logró que Rusia sea autosuficiente en papas y tuvo que irse. Él mismo tomó, yo no pude lograr eso y se fue. Ahora yo quiero preguntar, sacando el ministerio, los gobiernos en la comida, ¿cuál es su papel regulador? Es decir, yo me recuerdo que la parte donde más incidencia tenían era en los reformados, en la reforma agraria, que ellos ayudaban a esa gente, pero en términos generales, aquí hay grandes productores nacionales. Sí, en todas las áreas, en la pecuaria más. Porque bueno, para que usted aquí el único que produce mucho es plátano, limber y aguacate, los castillos Pimentel, pero yo no conozco una gente que diga... Limber es un productorcito de plátano. Ajá. Sí. Yo conozco gente en Moca, que es un minifundio, que produce 5,000 tareas. Sí. Esos son productores. Aquí hay productores grandes, pero en el asunto pecuario se nota más. Sí, porque se nota más. Para usted tener una finca de plátano, nomás tiene que tener mata de plátano y un rancho. ¿Cuál debe ser el papel del gobierno? El gobierno busca el papel del equilibrio, de que primero de que los productos lleguen al menor precio posible al consumidor, sin que se afecte la rentabilidad del productor, porque eso consecuentemente lleva a que la gente que yo me acuerdo lo que le da la gana. Que tu líder por la mañana, lo primero que preguntaba era cómo están los plátanos. Y no se lo preguntaba a los periodistas, mandaba a la mujer a comprar plátanos. Balaguer. Sí, ese era su claro, a cómo están los plátanos y a cómo está el pollo. Sí, pero cuando eso solamente se comía plátano prácticamente, y muy poco yuca y a veces batata. Porque la batata hubo un tiempo que casi dejó de consumirme. Primero porque la gente, con cualquier chin de batata que se sembrara de más, daba una depresión de precio y todos los productores perdían. Habían unos ataques de una plaga que se llama Alcila formicarius, que es el piogán. Usted se acuerda del piogán, que era amarga. Eso le daba casi todos los batatales, pero ya la gente sabe controlar eso biológicamente y químicamente. Entonces ya la gente siembra batata con cierta seguridad, y ahora, como se están descubriendo cosas nuevas, porque hace 2 o 3 años hablar de manteca de cerdo y de veneno era casi lo mismo. Sí. Y ahora entonces la virtuosa es la manteca de cerdo. Y la gente se ha dado cuenta que cada vez que entrevistan a una mujer de 110, 112 o 120 años de edad, cuando le preguntan qué comía, decía que carne de que chapea con carne de puerco. Entonces, como las cosas van cambiando,
también las políticas del gobierno van cambiando. El gobierno aquí se metía en todo lo que es artículo de primera necesidad cuando era comercio monopólico del Estado. Se creó una institución que se llamaba el Instituto Nacional de Estabilización de Precios, que todavía existe para actuar de vez en cuando y con algunos programas permanentes para amortiguar el golpe del costo de la canasta familiar, que casi siempre está deficitario en países subdesarrollados. Te metiste en INEPRE. Yo quiero saber, el papel del INEPRE es llevar a un sector de la población una comida a un precio que la pueden adquirir, o resolver el problema de los productores y comprarle los excesos que a veces producen la depresión de los precios. ¿Cuál es la concepción que tú tienes del INEPRE? Mira, yo pienso que el INEPRE ha jugado un papel por el asunto de los acuerdos comerciales, ya no tiene que controlar precios. Ahora, está haciendo una labor importante de que un sitio es tan caro. Yo consigo con los productores directos comprar unos productos, llámese víveres, arroz y carne, para venderlo más económico. Lo que no estoy de acuerdo con el INEPRE es que tú compres un plátano a FIA 20 a 7 pesos y que tú lo vengas a vender a 5 perdiendo. No, tú lo puedes vender un peso más y ganarle. Pero el trabajo que ha hecho los últimos meses, no sé, creo que David, que se llama el director de INEPRE, es un paliativo para tú tener un control de precio directo o tener acceso a productos de necesidad en los diferentes sectores, que es la verdadera seguridad agroalimentaria. ¿Cuál es tu concepción de INEPRE? Esa misma, lo que él dice, tiene razón. El INEPRE era, cuando se creó en su fundamento, era el estabilizador verdadero de los precios. Cuando nos impusieron el libre comercio de otra cosa. Yo recuerdo que el primer director de INEPRE, aunque tú no lo creas, fue un médico, el doctor Tobías Alba Bol. No sé de dónde se sacó Balaguer a Tobías ahí. Sí. Un cirujano, inclusive. Sí, así es. Y para ti, ¿en qué consiste el INEPRE? El INEPRE está haciendo una labor que ayuda a eso que comentaba Wilson, en el sentido de que interviene en las áreas y en los barrios, comprándole directamente a productores e invitando a productores, porque INEPRE tiene una situación muy sui generis. INEPRE tuvo un esplendor grandísimo cuando era el responsable directo del control de los precios de la intervención. ¿Y el INEPRE tiene suficiente capacidad para llenar sus papeles, o eso es una cosita nada más que yo hago? Eso es un aporte que lo hacen a nivel nacional. A nivel nacional ellos hacen unas ferias y unos mercados. Tiene infraestructura. Sí, porque aunque está por ley, eso pasó por el Congreso, todos esos acuerdos internacionales de que el comercio es libre, pero el gobierno queda en la responsabilidad de que los productos que sean muy sensibles, los productos que se comen, por ejemplo, el gobierno se gasta miles de millones de pesos todos los años en el arroz. ¿Con qué se lo gasta? Pagando los intereses para que almacenen el buche que viene, la cosecha grande, para que los productores no se depriman. Entonces INEPRE ahora está actuando directo desde muchísimas zonas. En 1% de la población no vamos a decir que resuelve el problema, porque no hay mercado monopólico. Antes todo el arroz que se producía aquí lo compraba INEPRE y lo vendía INEPRE. Nadie más podía vender eso. Lo vendía a los mayoristas y a los detallistas. Y tenía un margen definido. Usted como mayorista se va a ganar un 7 y el detallista se gana un 15. Y eso estaba establecido. Cuando era libre, era mercado monopólico del Estado. Entonces, cuando se impuso el libre comercio, hubo que producir. Y cuando ese trabajo lo hacía el Banco Agrícola, que compraba el arroz, que era lo mismo que INEPRE. Sí, hacía lo mismo que hacía INEPRE, lo único que Balaguer le quitó a INEPRE la función porque ya estaba demasiado desacreditado, porque en ese periodo del 82-86, en ese periodo el INEPRE le quitaron los diferenciales del aceite que se importaba, que era con lo que cogía el dinero para subsidiar el arroz. Entonces, al quitárselo, se le quedó a deber, yo recuerdo como ahora, 1,5 cosecha de arroz nacional, 15 millones de pesos, que eran 15 millones de dólares, se le quedó a deber al INEPRE, y entonces ya la gente no le despachaba un saco de arroz a INEPRE bajo ninguna circunstancia, y Balaguer, por el prestigio del Banco Agrícola, le pasó la administración del INEPRE al Banco Agrícola, que era prácticamente el arroz, porque ya INEPRE en ese momento lo que estaba manejando era puramente arroz. Bien, Mira, hay un mito. Otra cosa que yo quería
que tú trataras. Sí. Y es lo siguiente. Algo pasó aquí. Yo no sé si recuerdas que a principio de año, el año pasado, hablamos de la fiebre porcina. Y de buenas a primeras, eso desapareció. Pero los efectos se sintieron después. ¿Qué pasó? Que se pasmó esa campaña o se resolvió el problema o se acabaron los cerdos. ¿Qué pasó con la fiebre porcina? Que no estoy hablando de gobierno, estoy hablando de la... Porque yo sí sé de la fiebre porcina de Antonio Guzmán y de Orlando. Claro, Orlando Sánchez. Mira, el problema es, como dice, se acaban los cuartos para poder erradicar o controlar de manera eficiente eso. Ahora bien, hay dos marcos, hay dos sectores. Hay un sector que dice hay que erradicar y otro sector porcino. Yo pienso que no hay un país que tenga fiebre porcina que diga voy a erradicar, porque no es fácil que tú tengas una cantidad, 30, 40 mil, 50 mil madres, con una escasez mundial de cerdo. Entonces voy a erradicar para quedarme un año sin cerdo. Es un asunto que hay que sopesarlo. Calculan 2 años, ¿verdad? Es un año, de 8 meses, dependiendo del trabajo que se haga y de la parte de bioseguridad que se utilice. Ahora bien, hay algo importante. Lo que tiene que hacer, lo más importante es el cerdo de traspatio que tiene que ser eliminado y crear un protocolo. Tú no puedes estar creando cerdo engordado por ahí como cerdo. Tiene que tener un protocolo de bioseguridad que no lo hay. Yo vi en Atomayor y en el este, que estuve por allá hace unos días, fábrica de alimentos en una zona ganadera donde se vende más alimento para el cerdo que para la ganadería. Entonces dices, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Ahora, de que hubo una disminución, eran 95, 110 mil madres, de esas quedan como 25, como 20 mil o 25 mil madres en producción, pero no se cuenta que hay como 15 o 20 mil madres de reemplazo. Entonces, tú tienes un promedio cerca de 40 o 45 mil, por eso que dicen las autoridades gubernamentales, que estamos controlados. Sí, se ha controlado en ciertas zonas. Y yo siempre he dicho, ustedes tienen zonas que la pueden declarar libre si se hace un trabajo eficiente en bioseguridad. Pero, si tú logras buscar dinero para erradicar lo que quede y tú hacer un sistema de bioseguridad donde las granjas que nunca le ha llegado, tú puedas dejarlo a ver qué pasa. Porque en la fiebre porcina africana del 78, Cabrera y Río San Juan no se intervinieron. Solamente hubo una castración de los machos y punto, ahí no se intervino. Ahora, hay un mito, doctor, que hay que, como dicen, desmitificar eso. Los productores agropecuarios, agrícolas y más pecuarios, se quejan de que hay muchas importaciones. Por ejemplo, en carne y leche, en el 2025 va a terminar con cerca de $1.000 millones de importación de carne de res, carne de cerdo y lácteos. Pero ¿qué pasa? Pero ustedes no lo pueden criticar al gobierno porque hubo un acuerdo de libre comercio, el DR-CAFTA, donde hubo un desmonte arancelario, que usted no puede decir, no, tú no puedes importarme eso. Pero también hubo un acuerdo con la Comunidad Económica Europea desde 2008, que se implementó en el 2009, que se desmontó en el 2023. Y ahora en el 2026, el queso cheddar va a quedar tasa cero. Bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo que sí los ganaderos o los productores pecuarios exigen. Sí, pero tú no puedes traerme un queso de allá que diga, esto es queso sin serlo, eso sí. Y yo pienso, pero lo que es importación, hay un... Aquí se hace queso tipo cheddar. Yo quiero aprovechar que está Wilson hoy aquí, que es fin de año, y que después de la pausa, Ramón Santos haga su comentario con respecto, cómo hacernos de cuenta que Ramón y Wilson serían asesores del ministerio y del gobierno en sus respectivas áreas, en la pecuaria y en la agraria. Ahora, el tema es el siguiente, no se trata de hacer una crítica, sino de si se va a planear 10 millones de dominicanos, 1 millón de turistas que nos dicen que siempre están presentes y 3 millones de haitianos que hay que mandarle la comida todos los días desde aquí. Es decir, que aquí hay que producir comida entre 14 y 15 millones de personas diarias, 3 comidas al día. Esa es una realidad que los gobiernos tienen que poner en sus planes de gobierno, sobre todo ahora que hay tanta gente que quiere ser presidente. Entonces, quisiéramos dejarlo para que nos hagan un comentario como si fuésemos, porque hay otra cosa también. Mucha gente piensa que lo que tenemos es un medio
lo que somos, venimos a pontificar. No, la mayoría de los comentarios son producto de quejas y sugerencias que mucha gente se para. Ramón, dime tal cosa, ¿qué tú crees de tal cosa? O Wilson, tengo este problema en mi finca, ¿qué hago? La mayoría de las cosas, y es que, como decía Jackie, la revista agropecuaria es una costumbre y acuden a los productores pidiéndole soluciones de cosas que uno no tiene.